Licenciado Salcedo, yo creo que podemos comenzar. Ya tenemos a las Ya, personas también. muy bien. Así que estamos empezando entonces. Arrancamos, ¿no? Sí, licenciado, yo creo que sí. Muy bien. Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos quienes son parte en este momento de esta presentación del libro denominado Nuevos escenarios de las TICs en contexto educativo, en contextos educativos reales. Es un gusto para mí poder estar presente en esta tarde a través de esta plataforma como es Zoom, y todos vamos a seguir de cerca lo que va a acontecer en los siguientes minutos a propósito de lo que va a ser esta presentación. Así rápido, por favor, quiero saludar a quienes también nos acompañan esta tarde, quienes van a ser parte del programa en el tema de comentarios, en el tema de vertir comentarios sobre el texto en primera instancia. Para todos quienes en este momento están conectados con nosotros, quiero saludar, está en línea también con nosotros el doctor Fernando Cajías de la Vega, y en primera instancia también nos acompaña el licenciado Orlando Huanca Rodríguez, también está con nosotros, y también está Iván Cuevas, quien es el autor del libro, con quien a continuación también vamos a tener una presentación espectacular. Bien, quiero comenzar entonces esta tarde y quiero que abra esta tarde de presentación. Escuchamos todos el comentario por parte del doctor Fernando Cajías de la Vega. Déjenme leerles parte de la bibliografía del doctor Fernando. Es doctor honoris causa de la Universidad Mayor de San Andrés, es doctor en Historia de América de la Universidad de Sevilla, licenciado en Historia, en Derecho y Ciencias Políticas, es docente y también es investigador de la Universidad Mayor de San Andrés. Ahí lo estamos observando ya al doctor Fernando Cajías. Doctor, buenas tardes, nuevamente los saludo, bienvenido, gracias por su participación. Y bueno, arrancamos con usted en esta parte del comentario y a todos quienes están en este momento junto a nosotros a través de Zoom. Doctor. Bueno, muy buenas tardes. Saludo a todos, saludo a Iván, saludo a Orlando, los saludo a usted y a todo el público presente. Bien, para mí es un grato honor poder presentar el libro de Iván Cuevas, Nuevos escenarios de las TICs en contextos educativos reales. Bueno, el currículum de Iván es muy largo de exponer, pero aquí hay que destacar que es licenciado en Ciencias de la Educación y Comunicación, una combinación fundamental en los momentos actuales. También tiene maestrías y un doctorado y camino a un segundo doctorado, así que tiene realmente el perfil del autor es muy, muy importante destacar. Pero sobre todo, en este caso hay que destacar que se ha vuelto un especialista, ¿no?, en este tema de las TICs en la educación, y eso ha hecho que lo conozcamos docentes de muchas carreras, donde es él también docente en turismo, en ciencias de la educación, sociología, trabajo social y en general en humanidades, precisamente en los cursos de capacitación que hemos tenido a lo largo de este semestre, precisamente para transitar, ¿no?, y lo mejor posible de la educación presencial a la educación virtual. Así que en ese sentido estoy muy agradecido por la labor que ha hecho Iván de capacitar a los docentes, y que obviamente esta capacitación está ahora complementada con este libro que nos va a ser de una enorme utilidad para continuar lo más exitosamente posible con esta transición. Bueno, como él mismo dice en la presentación del libro, la actual de la situación de la pandemia nos ha mostrado una gran debilidad, ¿no?, tanto en la educación primaria, secundaria, quizás mucho más, ¿no?, en estos niveles de la educación, pero también en la educación universitaria respecto a lo que significa las competencias digitales y tecnológicas para poder seguir adelante con nuestra labor docente, y a la vez que los estudiantes puedan seguir recibiendo la transmisión, la creación de
de conocimientos. Entonces, precisamente el libro señala esta falencia, pero a la vez se señala caminos que hay que transitar para lograr un paso que sea positivo, ¿no? Definitivamente estamos en una etapa difícil, pero no imposible, y por lo tanto hay que hacer todo un esfuerzo para lograr hacer este paso a la educación virtual. Indudablemente, en un primer momento todos nos hemos espantado, pero como dice el historiador hebreo Harari, lo importante es reaccionar de inmediato, y aunque sea empezando con un poco inmaduros en el tema, pues no haber parado las clases, y creo que eso ha sido una virtud en diferentes centros educativos universitarios, en nuestra propia universidad, pero también se ha notado en algunos casos que no ha habido esa reacción inmediata y en otros ha habido enormes dificultades. Muy interesante en el libro es mostrar el proceso histórico de todo este tema, ¿no? Un proceso que en realidad es bastante nuevo, porque como señala el autor, hay un antecedente, pero que no hay que confundir con la educación virtual, que es la educación a distancia, que utiliza sobre todo herramientas muy valiosas, pero más tradicionales, como la radio y la televisión, a partir de 1969. Pero luego viene la educación ya virtual, que es realmente un producto de este siglo XXI, sobre todo, señala el autor, a partir del 2002, quizás en otros países antes, pero aquí en Bolivia, sobre todo en ese momento, y precisamente él destaca el trabajo de la carrera de Ciencias de la Educación de la UNSA, que ya empezó a dar clases de posgrado de manera virtual. Yo, por ejemplo, he sido beneficiario porque nos exigieron, recuerden, a todos los docentes que, aunque tengamos títulos de doctorado en historia o en física, no es lo mismo ser profesor, y que por lo tanto teníamos que tener el diplomado de educación superior. Y bueno, yo he obtenido mi diploma precisamente con los cursos que daban virtuales la carrera de Ciencias de Educación. Ya mi primera práctica fue al ser profesor en la maestría de Gestión Cultural de la Universidad Andina, y ahí vi los beneficios de este tipo de educación, ya que tenía alumnos de toda el área andina, ¿no? Bien, justamente, pero en el cambio en el pregrado la cuestión estaba como más retrasada, indudablemente. Bueno, ya en mis 40 años de docente he visto muchos cambios, ¿no? Desde que teníamos como la única herramienta la pizarra, luego ya se podía utilizar los aparatos de diapositivas y los slides, pero luego había que pasar todas esas imágenes a CDs, a las UCBs, y ya apareció el data, en fin, una serie de cambios. Indudablemente no es el primero que hemos tenido que afrontar. Pero ya el tema de la plataforma y la educación virtual, que ya estaba desarrollándose en diferentes lugares y también en la UNSA, se notó que estaba totalmente inmadura cuando vino esta pandemia. En ese sentido, como concluye Iván, no estábamos preparados como se creía, ¿no?, para la educación virtual. Tanto docentes de primaria, secundaria y desde la universidad nos hemos tenido que poner las pilas y adecuar nuestros programas presenciales a la educación virtual, y por eso muchos docentes hemos afirmado que durante estos meses hemos trabajado el doble, incluyendo los fines de semana, porque no solamente la capacitación, sino tratar de encontrar la forma más amable
de hacer una enseñanza online. Y más aún nos hemos dado cuenta que en las propias facultades o carreras no había plataformas, es decir, no había soportes ya más maduros y que permitan guardar la información. Y bueno, hemos tenido los profesores que armar, en muchos casos, ¿no?, nuestras propias aulas virtuales. Bien, por eso este libro es tan importante en el sentido que ubica lo que estamos pasando no como una coyuntura, sino como un tema estructural. Y bueno, ahí hace toda una enseñanza sobre el tema de los TICs, de los denominativos, que ya obviamente es un tema más especializado, pero aquí quiero hacer resaltar sobre el mensaje del libro que no hay que dejarse llevar por los discursos extremos, ¿no? El discurso, como llama Iván, apocalíptico, de pensar que con esto se acabó, bueno, todo el tema de la relación con los estudiantes y que estamos en un momento más bien de destrucción de valores, etcétera. Y por supuesto que nadie niega en este momento la importancia que tiene la educación presencial en una serie de aspectos y ojalá podamos volver a ella, ¿no? Pero tampoco hay que pensar que por no existir el contacto físico se pierden una serie de valores. Y el otro discurso extremo es el del, como llama Iván, ¿no?, ese discurso tecnocentrista, ¿no?, que definitivamente ante la situación actual y el futurismo hay que volverse totalmente tecnológico. Y entre medio él propone tener un discurso más bien creativo y por otra parte un discurso innovador para poder utilizar todas las herramientas amigables de acuerdo al contexto, pero siempre, y esto es muy importante, por eso es que como el libro se llama, es TICS, pero educación, ¿no? No hay que dejar de lado en ningún momento que estamos en un proceso educativo y por lo tanto es muy importante ese objetivo de compartir conocimientos, de crear nuevos conocimientos. Y en ese sentido se nos presenta pues una serie de herramientas, ¿no? La comunicación a través de las redes sociales, que ya existía, ¿no? En general, ya cada clase tenía su red de WhatsApp, que eso fue una ventaja en esta etapa, que ya como tuvimos un mes y medio de clases presenciales, pues ya había las redes de WhatsApp, por eso no fue difícil comunicarse con los estudiantes. Pero por supuesto, a eso había que sumar el conocimiento de las plataformas y de muchas otras herramientas que son necesarios aplicar. Nos habla también, Iván, de evitar, ¿no?, ese analfabetismo tecnológico, que bueno, creo que ya todos, docentes y estudiantes, en una gran mayoría, sabemos más o menos manejar una computadora, ¿no? Pero el problema es el analfabetismo digital, es decir, ya manejar las herramientas digitales, las aplicaciones, pero además, como llama la atención, ¿no, Iván, de la actualización. En este tema, bueno, siempre hemos necesitado actualizarnos porque el conocimiento es muy dinámico, pero en este tema es aún más agudo, así que constantemente hay que estar actualizado. Bueno, un dato que recuerda Iván que no lo tenía es que el Internet llegó a Bolivia en 1990 y entonces, obviamente, eso nos justifica a los profes de mi edad que realmente tuvimos que aprender de cero, pero como él señala, pues ahora tenemos como estudiantes a una generación que nació ya con el tablet bajo el brazo y por lo tanto tenemos que precisamente tener toda la actualización
y aprender todas las modalidades de enseñanza mediadas por las TICs, el e-learning, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda la educación que amerita precisamente este nuevo paso. Y algo que Iván señala es que hay que equilibrar, ¿no? La filosofía, los reglamentos sobre la educación virtual, pero también la praxis, ¿no? Eso es muy, muy importante. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Poder leer un libro sobre este tema, pero a la vez llevar a la práctica, ¿no? Nuestra clase. Y creo que a todos nos llega el mensaje de que no es fácil, ¿no? Pero hay que tratar de ser autónomos, así como somos autónomos en la clase presencial, que sabemos cómo abrir la puerta para entrar al aula, encender la computadora del aula y el data y ahí pasar nuestras presentaciones combinadas con nuestros discursos, la retroalimentación con los estudiantes. Pero no es tan fácil decir, bueno, ya sé armar mi videoconferencia, la sé grabar, ya sé colocar, ya sé compartir pantalla, como dice Orlando. Bueno, y todos estos detalles que ha sido tan necesario aprender y que todavía seguiremos aprendiendo, creo, por algún tiempo. Así que hay que leer el libro, aprender mucho de los 7 pasos que él aconseja para lograr el éxito y evitar el fracaso, los 3 elementos para desarrollarse y fortalecerse en este tipo de enseñanza, en la era digital, y tomar 3 competencias tan importantes como una actitud, de decir, bueno, voy a hacerlo, ¿no? No me voy a rendir, aplicar, pero a la vez innovar. ¿Por qué no? ¿No? De pronto, con los estudiantes uno llega a una forma de compartir el conocimiento que probablemente no sea la más ortodoxa, pero podría ser la más amigable y adecuada al contexto. Bien, entonces, indudablemente, estamos en una transición de lo presencial a lo virtual. Parece que este semestre va a ser enteramente virtual, pero luego también haremos la viceversa, ¿no? Pasar de la virtual a la presencial. Ojalá el sistema definitiva, luego de todo este problema, sea mixto, ¿no? Que tengamos cuestiones presenciales, pero también muchas cuestiones de tipo digital. Y algo finalmente que precisamente va a coincidir con el final del libro es que tenemos que romper varias brechas, ¿no? Especialmente una, la generacional. Y en ese sentido, así hay que aprender de los propios estudiantes que ya tienen más experiencia en este tema digital. Pero a la vez algo que hemos podido observar, ¿no? Es el tema de la brecha económica, como estudiantes les costaba pues comprarse una mayor tarjeta, va a tener más megas y poder estar en el Zoom, en fin. Ojalá todas esas brechas terminen. Bueno, felicidades Iván, tu libro es un gran aporte y seguramente nos va a servir en este momento de transición hacia una educación virtual ya plenamente madura. Muchas felicidades y saludos a todos los asistentes, especialmente a mi colega Orlando. Bien, muchas gracias al doctor Fernando Cajías por iniciar esta parte con los comentarios del libro. Gracias al doctor Fernando Cajías. Bien, voy a invitar también al segundo comentarista que nos acompaña esta tarde en la presentación del libro. Déjenme leerles parte de su biografía para que ustedes también sepan muy bien de quién se trata. Decirles que fue director de la carrera de Ciencias de la Educación, es también docente de pre y posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta parte vamos a escuchar el comentario del licenciado especialista Orlando Juan
Rodríguez, a quien también ya está con nosotros, para poder hablar de esto que es importante y que tiene que ver con la presentación del libro. A todas las personas que están en línea en este momento a través del Zoom, déjenme decirles que se ha habilitado en el programa una ronda de preguntas. Así que voy a pedir a todos que si tuvieran alguna consulta, por favor, lo puedan escribir en el chat, ¿no? Y al finalizar el evento estaremos leyendo algunas de las preguntas para que puedan ser respondidas. Así que quienes tengan alguna pregunta, alguna consulta, lo pueden hacer en el chat que está y van a ser respondidas sin ningún problema. Bien, si lo tenemos al licenciado Orlando Huanca, por favor, para que podamos escuchar también las palabras de él como segundo comentarista en esta presentación del libro que se llama Nuevos escenarios de las TICs en contextos educativos reales. Ese es el nombre del libro que se está presentando en esta tarde. Al finalizar el evento también se les va a decir dónde ustedes pueden adquirir este libro, que ya una vez que se hace la presentación ya lo pueden ustedes adquirir sin ningún problema. Así que al final les diremos a través del autor dónde pueden ustedes conseguir el libro, a partir de qué hora, en qué librerías van a estar disponibles y ustedes puedan acceder a este libro. Bueno, ahí está, ahí lo tenemos, al licenciado Orlando Huanca Rodríguez. Es parte también de los comentarios, licenciado. Bienvenido nuevamente, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Iniciamos también con usted esta parte de los comentarios, así que adelante. Muy bien, muchas gracias. Un saludo cordial a cada uno de los participantes. Un saludo muy profundo al doctor Fernando Cajías, un gran maestro, formador de varias generaciones. Y bueno, pues cuando hablamos del doctor Fernando Cajías, siempre nuestro recuerdo a nuestra docente en la carrera de Ciencias de la Educación, la licenciada Beatriz Cajías, quien ha dejado mucha huella en la carrera de Ciencias de la Educación. Y nosotros somos generación, somos una formación de ella y estamos presentes aquí compartiendo siempre diálogos en cuanto a procesos educativos. Bueno, en primera instancia quisiera agradecer a Iván por esta invitación. Realmente me alegró mucho saber que él había plasmado, ¿no? Había plasmado algo que estuvimos conversando muchas veces sobre esta situación, y en este comentario quiero permitirme abordar, ¿no? Desde esta crisis sanitaria, ¿no? Que aqueja a Bolivia y al mundo. Esta crisis sanitaria denominada COVID-19, que justo en esta crisis Iván se anima a presentar el texto de nuevos escenarios de las TIC, ¿no? Y creo que este es un trabajo, y en eso mi felicitación, mi reconocimiento a Iván, porque está entrando a un campo, de acuerdo a lo que pude ver en el contenido del texto, está entrando a un contexto que va a generar seguramente mucha polémica. Mucha polémica principalmente al interior de la carrera de Ciencias de la Educación, ¿no? Y bueno, también en el área de comunicación va a generar seguramente mucha discusión, y ahí mis reconocimientos, Iván, ya como ha sido descrito, tiene bastante formación, tiene bastante ímpetu para enfrentar estos aspectos, y bueno, pues yo creo que va a ir bien, y si le va bien a él, nos va a ir bien a todos, ¿no? Bueno, viendo el texto, abarca muchos aspectos, y en el comentario que quisiera hacer es partir de este fenómeno o de esta crisis sanitaria,
¿no? Como ustedes saben muy bien, esta crisis sanitaria nos ha pescado a todos, nos ha pescado así de improviso, nos ha acelerado, y nadie estaba preparado para enfrentar esta pandemia, ¿no? Nadie en el campo de la educación, nadie estaba preparado para pasar así de manera abrupta de lo presencial a un trabajo en línea o un trabajo a través de las redes sociales, ¿no? Eh, de la noche a la mañana se lanzó y creo que hace unos días nomás recién se aprobó un reglamento de educación virtual en la facultad. Pero viendo ese reglamento, creo que falta trabajar muchísimo, ¿no? Y creo que este texto mismo va a aportar a que se profundice, a que se amplíe más la visión de lo que es una educación virtual, ¿no? Bueno, como nadie estaba preparado, nos ha pescado a todos, nosotros todos nos hemos metido de golpe a la educación, hemos querido trabajar en línea, hemos querido entrar a la educación virtual, pero generó un caos, ¿no? Muchos problemas, ya ahí también en la última parte del texto, Iván lo describe muy bien, una visión donde el docente ya empieza a desesperarse que va a ser reemplazado con la tecnología, ¿no? Bueno, entonces nos ha generado una crisis en el campo educativo. De la noche a la mañana ya no podíamos ir a la universidad, no podíamos estar en las aulas, los estudiantes lo propio, tenían que estar en casa y desde casa empezar a monitorear, pero ahí se venía el problema tecnológico, se venía, ¿no? Una serie de alternativas a querer solucionar este problema. Y si bien se ha convertido en una crisis, creo que desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Nosotros también debemos ver esto como una oportunidad. Y precisamente el texto de Iván está generando una oportunidad para que podamos entrar a dialogar, a debatir de manera constructiva el rol de la educación. El rol de la educación y lo que lo que nos viene más adelante, los desafíos que va a venir, principalmente en el campo educativo, en la formación de formadores, ¿no? En esa visión pedagógica, curricular, didáctica que debemos dar en la educación superior. Entonces, no hay que tomarlo mucho como una crisis, sino una oportunidad para reflexionar nuestras acciones, nuestros quehaceres como docentes, como estudiantes e inclusive como directivos, ¿no? O sea, como gestores de centros educativos. Porque ahora, por ejemplo, para nuestras autoridades ya no, ya ellos mismos están en crisis, tienen que administrar todo, tienen que gestionar a través de, de lo virtual, vía internet. Tienen que buscar, ¿no? Las alternativas para trabajar. Estuve viendo en algunas reacciones de algunas autoridades, ¿no? Buscando a sus docentes vía internet, vía Facebook, ¿no? ¿Dónde están? Informe cuánto por ciento avanzado, cuánto. Bueno, y decimos, caramba, y la educación presencial diferente pues a la educación en línea y mucho más en este momento de crisis que estamos, entonces menos podemos estar pensando de porcentajes de avance, menos podemos estar pensando de el avance de contenidos, ¿no es cierto? Entonces, esta situación nos tiene que llevar a generar una oportunidad para reflexionar eh, nuestros quehaceres en el ámbito pedagógico. Y aquí Iván toca varios aspectos, como le caracteriza, ¿no? Una persona muy inquieta, toca de un lado, toca de otro lado, pero al final está generando, digamos, está empezando como una especie de bola de nieve, está empezando a dar la vuelta y creo que va a generar una gran discusión, ¿no? Pero esperemos que sea una discusión constructiva sobre el qué hacer de las instituciones educativas, principalmente a nivel de la educación superior. Bueno,
y el texto sigue, aborda, entra, ¿no? Nuevamente a tocar algunos aspectos, y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hemos hecho hasta el momento, ¿no? Bueno, todos hemos tratado de accionar, ¿no? Ante esta pandemia, hemos tratado de reaccionar. Miren, a un principio alguna autoridad gubernamental nos decía que con una pistolita se soluciona el problema del control de la epidemia, porque eso va a detectar a que entre del exterior. Bueno, una situación, cosa que no. Hoy en día el mismo accionar de las autoridades nos ha dado otra visión. Algunos pensaban que hemos cambiado de época. Sí, hemos cambiado porque la mayoría ya se ha entrado a manejar lo que es el Internet, y a través de la Internet practicar una educación en línea y una educación queriendo llegar a un aprendizaje virtual, ¿no? Unos cambios muy abruptos, pero que nos está llevando a pensar de manera profunda sobre lo que nos viene. Entonces, de la noche a la mañana, y como muchos aspiramos, ¿no? Si bien hemos entrado a una crisis, añoramos volver a la normalidad. Pero esa normalidad será la misma. No, desde el punto de vista educativo ya no, porque hemos visto que esta crisis está potenciando a los estudiantes a que desarrollen capacidades de utilizar el Internet como un medio de aprendizaje. Y los docentes también estamos desafiados a reconocer que el Internet, ¿no? En el Internet está más del 75% del conocimiento producido por la humanidad. Lo que en este momento se requiere es gestionar todo ese proceso de conocimiento. Entonces, como docentes, tener en cuenta que necesitamos desarrollar esa capacidad de gestionar la información. Capacitar a nuestros estudiantes para que ellos puedan también, ¿no? Mejorar esa su capacidad de detectar la información, gestionar la información y dar respuesta a un proceso formativo. Entonces ya no va a ser lo mismo. Vamos a retornar a las aulas, pero ya la educación ha cambiado, ¿no? Y en eso tenemos que estar conscientes. Y entonces ahí el texto de Iván está presentándose como una alternativa, como algo donde podemos consultar, podemos entrar a ver realmente que, ¿no? Contrastar, dialogar con el texto, y creo que ahí Iván nos da muchas luces para poder entrar al diálogo, pero a la vez también el texto de Iván nos orienta a cómo debemos entrar a ese diálogo, porque va empezando a ordenar ciertos términos como las TIC, las TEC, las TAC, ¿no? Entonces, un lenguaje nuevo, pero más o menos pedagógico, porque si nos vamos más adentro a nivel de la educación virtual, ya el lenguaje técnico es muy sofisticado, ¿no? Muy sofisticado, porque aparecen términos y realmente ahí se ve, por ejemplo, por eso decía que la educación ya no va a ser lo mismo cuando retornemos a las aulas, porque hay una gran necesidad de internalizarnos, de convivir con el idioma inglés, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque en este momento uno quiere profundizar mucho más ese aspecto, y ahí están, y son los que están generando un nuevo lenguaje técnico, ¿no? Entonces, el docente en este momento tiene que estar, ¿no? A la altura de esos niveles, querer comprender, porque tiene que trabajar con los estudiantes estos mismos aspectos. Y bueno, en ese nivel también Iván en el texto toca y nos puntualiza que los estudiantes no son los mismos del anterior década, sino son mucho más avanzados, tienen mejores posibilidades de adaptarse a estos cambios, ¿no? Bueno, y hasta el momento, ¿no? Y al igual que el texto refleja, ¿no? El texto me parece que es un
así una decisión de entrar a la actividad, hacer algo, dar una respuesta en este momento hacia la orientación de cómo vamos a manejar las TIC, ¿no? En estos nuevos escenarios de educación, ¿no? ¿Cómo utilizarlos? O bien vamos a entrar en esa desesperación que también Iván nos plantea al final de su texto, ¿no? Entonces ahí, del activismo innovador, tenemos que pasar a la transformación. Si bien vamos a retornar a las aulas, ¿no? Entonces tenemos que entrar con una propuesta educativa sólida, ¿no? Que nos abra nuevas luces y que nos permita dar grandes pasos para ponernos también a la altura de los avances que se está desarrollando en otros contextos. Entonces, por lo tanto, y sigo con eso, ¿no? Que esta crisis o esta situación de confusión que nos dan de que las TIC en este momento, ¿no? Primero eran las NTIC, ahora ya las TIC, las TEC, las TAC, más que confundirnos, nosotros tenemos que encontrarlo esto como una oportunidad para rehacer nuestro proceso educativo. Y para empezar, para ello tenemos que ver y ser conscientes del momento presente, ¿no? Por ejemplo, me trae al recuerdo, hay un desafío de uno al interior de la carrera de Ciencia de la Educación, porque eso también ha generado una crisis, ¿no? Ha generado una crisis en el sentido de mover el piso al interior de la carrera de Ciencia de la Educación. Entonces, en su desesperación, porque en la carrera de Ciencia de la Educación estamos con un nuevo plan de estudios, y con mucha modestia decir que un nuevo plan de estudios que al parecer, ¿no? Ha detectado y ha visualizado estos avances. Entonces, el nuevo plan de estudios, por ejemplo, contempla en los primeros años la formación del técnico superior en educación virtual. Entonces, estudiantes en este fin de año con los cursos de temporada han empezado a trabajar con los primeros cursos virtuales, ya se han preparado, miren, han pasado con sus cursos de temporada, han sido preparados en 2 niveles y miren, con esta crisis sanitaria que se ha venido, para ellos les ha sido más fácil y es más un desafío para ellos profundizar sus capacidades. En este momento podemos ver esa diferencia, ¿no? Estudiantes de segundo, de tercer año de 2020 en la carrera de Ciencia de la Educación están más, digamos, motivando más a profundizar este trabajo de la educación en línea, del aprendizaje virtual, ¿no? Que estudiantes de cuarto, quinto año que están con el anterior plan tienen estas debilidades, pero también se han adentrado, como se plantea en el libro, ya es una nueva generación, como lo decía el doctor Fernando, generación que tienen el tablet, nacen con el tablet bajo el brazo, ¿no? O sea, tienen mejores posibilidades para ubicarse en este nivel. Se está adentrando. ¿Dónde está el problema? El problema está en los docentes. No en todos, pero en su mayoría sí, ¿no? Y por eso digo que es un, digamos, en el buen sentido de la palabra, un atrevimiento de parte de Iván, porque está tocando estos aspectos, ¿no? El problema es los docentes. Y este último, unos docentes se reclamaron, ¿no? Que vuelva nuevamente la educación a distancia, desconociendo que ya se está trabajando la educación virtual en los primeros años, ¿no? Entonces, realmente esto va a generar un debate, ¿no? Y por eso considero que es el momento de ver y ser conscientes del momento presente. ¿Qué hemos hecho hasta ahora como educación a distancia? Si bien en el 2002 la carrera de Ciencia de la Educación ha marcado línea para dar los primeros cursos virtuales, pero ¿cuánto se ha avanzado hasta el momento en cuestiones
técnico-académicas que nos permitan decir en este momento, somos los líderes y en este momento la educación virtual debe desarrollarse de esta manera. Entonces, creo que ahí hay varias ausencias. Falta hacer un reconocimiento, una reflexión de lo que hemos hecho hasta el momento y de lo que somos capaces de construir de aquí para adelante. Pero nuevamente, el término construir no es en este momento entrar en quién puede más o menos a nivel individual, ¿no? Eh, Miren, hay una pregunta clave que también, bueno, el libro fluctúa entre esto, ¿no? ¿Dónde estábamos nosotros a nivel de innovación antes del COVID-19? Miren, ustedes saben que el sistema universitario, desde el primer, 12º Congreso de Universidades, ha decretado que todo el sistema universitario en Bolivia debe estar sustentado en base al desarrollo de las competencias, ¿no? Entonces, todos los planes de estudio deben entrar en función a las competencias. Bueno, y llega esta crisis y donde estuvimos hasta ese momento en términos de avance, ¿no? De innovación, ¿no? Y creo que la mayoría de las carreras, ¿no? Están entrando todavía al diseño curricular por competencias. Seguimos con el diseño curricular por objetivos, ¿no? Donde se dice, aún podemos ver los programas de los docentes, ¿no? Dicen en su programa, plantean, ¿no? Al final del semestre, el estudiante será capaz de hacer lo que el docente quiera, ¿no? Es decir, no se toma en cuenta el sentir, el pensar del estudiante. Hoy en día, a través, no solamente con el COVID, más bien el COVID está empezando a profundizar. Hoy se está hablando del diseño curricular centrado en el estudiante. Es decir, recoger el sentir, el pensar del estudiante, porque el diseño curricular debe estar elaborado en ese marco. Entonces, miren, ¿Tienes 5 minutos más, licenciado, por favor? sí, entonces, miren, ahí es donde el texto de Iván va a generar, ¿no? Una motivación al diálogo, va a generar una motivación a su profundización, ¿no? Bueno, entonces, considero que el texto que nos pone a consideración Iván en este momento visualiza la situación. Estuvimos en una situación presencial, ¿no? Donde la educación a distancia, la educación virtual no estaban priorizados, no eran el punto principal. Llega la crisis y todos los docentes, toda la educación superior, inclusive educación primaria, secundaria, entra en una enseñanza tradicional de contingencia. Es decir, la mayoría de los docentes estamos en ese afán de bajar los contenidos. Y para ello decimos enseñanza tradicional de contingencia porque se apoyan en lo que son las redes sociales, el manejo del Facebook, del WhatsApp, correo, ¿no? Pero en el fondo lo que se está priorizando es el trabajo de contenidos. Y lo que se quiere es llegar a un aprendizaje virtual. Entonces, el texto de Iván está en este marco. Nos está invitando a discutir cómo entramos, cómo incursionamos, ¿no? Con el manejo de las TIC en este proceso de transición. Porque tenemos que ver que desde querer entrar a este aprendizaje virtual, estamos conscientes que vamos a retornar a una enseñanza presencial, donde también, donde habíamos mencionado, ya no es la misma. Entonces, ahí nuevamente reitero y felicito a Iván, porque el texto que nos está poniendo a consideración es un texto que va a generar un debate,
y tenemos que coadyuvar a que sea un debate constructivo, porque en este momento lo que más necesitamos son propuestas. Y en ese sentido, mis felicitaciones a Iván por tener esa iniciativa y mi reconocimiento por haber por haberse decidido a iniciar este debate. Y una vez más, mis felicitaciones, Iván, y que sea enhorabuena. Gracias. Muchas gracias a usted, licenciado Orlando Huanca, por estos minutos que se ha aprovechado para poder escucharlo a usted en el tema de los comentarios en esta parte del programa. Indicar a la gente que está con nosotros a través de esta plataforma, a través de Zoom, que por favor al finalizar se vale algunos comentarios, ustedes pueden mandar preguntas al chat, por favor, y al finalizar vamos a leer algunas de esas preguntas dirigidas al autor del libro. Bien, vamos a continuar, llegó el momento de la presentación del libro. Quiero decirle, el licenciado Iván Cuevas, con mención en TICS, es también docente en ciencias tecnológicas de la Universidad Mayor de Andrés, también es docente investigador, doctorante en ciencias tecnológicas, es también docente investigador en la carrera de ciencias de la educación, en la carrera de turismo y en trabajo social. Así que en este momento, de manera inmediata, vamos a escuchar al autor del libro, al licenciado Iván Cuevas, que va a hacer la presentación del libro también con una explicación importante. Así que, licenciado, buenas tardes. Adelante, momento de presentar este libro junto a usted. Muchas gracias, licenciado Luis Salcedo. Un saludo cordial al doctor Fernando Cajías de la Vega y al licenciado especialista Orlando Huancas Rodríguez. Antes que nada, dos profesionales de mucha trayectoria en lo que viene a ser la educación superior, pero también cada uno en el área en el que trabaja. Y para mí ha sido muy, pero muy grato que cada uno de ellos pueda hacer el comentario de este aporte, de este libro que yo ya lo tengo en la mano acá. Es una emoción muy inexplicable para mí porque, estoy escribiendo algunos libros también, esto por lo menos sería el quinto, sexto libro que ya estoy produciendo, y de esta línea que hace referencia específicamente de estos nuevos escenarios de las tecnologías de información y comunicación, y ambos profesionales que han comentado específicamente sobre esos aportes que plasmo en este libro, que son elementos que los he ido reflexionando desde nuestro contexto boliviano. Siempre lo he dicho, siempre lo voy a mantener, que hay que hacer una mirada primero hacia nosotros, desde la perspectiva de los autores, las teorías, los enfoques, para luego generar ese contraste. Porque a veces tendemos a mirar afuera, y no tomamos en cuenta este contexto. Voy a comenzar sin más preámbulos para compartirles una breve presentación de lo que justamente mencionaban acá las dos personas que me han antecedido, los dos profesionales. Y bueno, en este texto, como le digo yo, tan interesante para mí, apasionante para los que me conocen, para mis estudiantes, colegas también, amigos de las diferentes carreras me conocen bastante y a mí me encanta hablar de lo que son las tecnologías de información y comunicación desde este contexto. Entonces voy a comenzar. Si bien ya lo han mencionado inicialmente, yo en este texto planteo ya una reflexión que sí nuestras vidas a partir del COVID-19 han cambiado en nuestros 4 niveles, a nivel de la salud, a nivel de la economía, a nivel social y principalmente a nivel de la educación. Y eso es lo que yo creo que nos debe llevar a esa reflexión, siendo que Bolivia, como muchos países de Latinoamérica, no han estado preparados para una pandemia de estas características. Nadie pensaba que en algún momento nosotros íbamos a pasar clases desde nuestras casas, desde nuestros celulares, desde nuestra computadora, utilizar Zoom, Google Meet y muchas otras herramientas. Entonces son elementos que, como les digo, hay que empezarlos a reflexionar. En este texto específicamente sí, he plasmado ese aspecto, está específicamente. Bueno, acá les tengo otro elemento que está asociado un poco a lo que viene a ser hacer una mirada al pasado. Bien lo decía el doctor Cajías con esa experiencia de ser historiador, plasmaba varios elementos y el licenciado Huanca también hacía una reflexión desde diferentes contrastes, que sí, nuestras vidas han cambiado al cotidiano vivir, exactamente. Ya no salimos de nuestras casas, tomamos la movilidad, vamos en el bus, en el teleférico, llegamos a la universidad, el ascensor, las gradas, no. Nuestras vidas han cambiado totalmente.
por un elemento. Por el otro elemento, el otro lado, hay que tomar en cuenta que estamos pasando por un proceso de adecuación para pasar a un proceso de adaptación. Este proceso de adecuación, como yo lo planteo también en este libro, no tiene que ser de la noche a la mañana y decirles, muy bien, chicos y chicas, mañana utilizamos Zoom o utilizamos una plataforma. Generamos un proceso de no de apertura, sino de cierre de nuestras y nuestros estudiantes. También en el caso de los docentes, es un elemento que lo han mencionado muy bien las dos personas que han comentado este libro, que darles todas las herramientas, querer capacitar tanto a maestros y maestras, querer capacitar a docentes, en un mes, 2 meses, es algo irreal e ilógico. No, no funciona. Es importante tomar en cuenta esta mirada. ¿Cuán relevante era la educación virtual antes del COVID-2019? Un dato muy rápido, sé que tengo colegas que son maestros y maestras, que me alegra mucho que están también en este evento. Anteriormente, los cursos virtuales tenían menor costo que las clases presenciales, por ejemplo. Ofertar un diplomado, una maestría, un doctorado, presencial tenía más costo económico que uno virtual. Y de hecho, hace años la gente no le daba mucha importancia a la cuestión virtual. En Bolivia, el año 2002, como les decía, y está en este libro también, que la carrera de Ciencias de la Educación, a partir de su unidad de posgrado, es la primera que saca un diplomado virtual. Y de hecho, en todo ese proceso ha ido cambiando, ha ido dinamizando también, ¿no? Entonces hay que tener una mirada cuán importante era para nosotros la cuestión virtual. El otro elemento que sí lo han mencionado y creo que hay que reflexionar. Los estudiantes que están saliendo este año de las unidades educativas tienen otro perfil de ingreso al que muchos estudiantes que este año están en primero, segundo, tercer año. Y nosotros las carreras tenemos que empezar a mirar cuál va a ser el perfil de ingreso, pero también cuál va a ser ahora el perfil de salida de nuestros nuevos profesionales. ¿Qué competencias digitales y tecnológicas les estamos dando a los estudiantes? Hoy en día el mercado laboral, y desde mi perspectiva, y en este texto lo digo, que la cuestión, si bien la investigación era una transversal y es una transversal y va a seguir siendo una transversal, las TICs también ahora se van a volver una transversal en todas las carreras de formación. Pero ojo, no hay que minimizarse, y en este libro lo digo, a las TICs como solo es el WhatsApp, solo es el Facebook, solo son las plataformas virtuales o solo es el Internet. Erróneo. Las tecnologías de información y comunicación, son todo ese complemento amplio, maravilloso, que hay que empezar a generar desde una perspectiva de la motivación. Bueno, para no pasar muchos elementos también, de hecho, como les decía, nos tiene nuevos retos para los estudiantes, para los docentes. Y ahí voy a hacer un paréntesis muy pequeñito acá. Si bien muchas carreras, y acá en el libro lo digo, se jactaban por decir, tenemos un área de distancia, tenemos un área de tecnologías, tenemos un departamento de TICs, tenemos la asignatura o el seminario de nuevas tecnologías, ¿qué ha pasado? Si supuestamente estábamos tan preparadas en las carreras y nos jactábamos de esto, ¿por qué las universidades no hemos llevado esas propuestas al Ministerio de Educación? Metodologías, modelos, ¿dónde estábamos? En este tiempo que hemos estado, la universidad en generar todos estos procesos, en intentos desde mi perspectiva de generar procesos de formación, algunos buenos, algunos malos, con pertinencia, sin pertinencia, han ido de a poquito aprendiendo, pero falta. Y nuevamente, con tener una videoconferencia o subir al YouTube un material de 1 hora, no estamos generando un proceso de formación. Eso se llama capacitación, lo cual no corresponde. Hay que tener una mirada hacia atrás, tecnologías de información y comunicación tradicionales, la TV, la radio. Pero ¿quiénes utilizan eso? Y tener unas nuevas miradas. Los nuevos planes de estudio tienen que contemplar la automatización, la robótica educativa, los bootcamps educativos, la automatización de las plataformas. En este caso, lo que viene a ser los hologramas. Universidades como la Tecnológico de Monterrey están aplicando. Chile está empezando a entrar en la cuestión de la educación digital, ni educación virtual, educación digital. Y la pregunta que yo tengo en este libro, y lo digo, nuestros maestros, nuestros docentes, ¿están formados, están preparados específicamente de estas áreas que se hacen llamar de especialidad y pertinencia para dar primero esos contenidos, pero después para trabajar en la didáctica de la educación virtual? Les dejo esa pregunta, en el libro está plasmado esa pregunta. Muy bien, acá hay algo que me gusta bastante y lo plasmo muy interesante. Yo justamente hice una maestría en población y desarrollo, soy en este caso militante de los derechos humanos. ¿Y por qué les hago ese énfasis un poco? Porque hay que tomar en cuenta que las brechas de desigualdad, antes del año 2000, antes del año 1952, antes del año 1900, había brechas de desigualdad. Año 2020, hay brechas de desigualdad. Año 2021, 2025, 2030, van a seguir habiendo brechas de desigualdad. De hecho, en diferentes niveles. Quiero hacer un énfasis acá y explicar un poco
¿Por qué se habla de educación a distancia? Si bien ha habido convenciones, conferencias, Cairo, Bucarest, Beijing, Belén do Pará y muchas otras, que hacen referencia a disminuir y romper las brechas de desigualdad. La educación a distancia en esos años, ya, y no en Bolivia recién se empieza a hablar de eso en el año 80 al 2000, ha tenido el boom, como lo que ahora se llama la educación virtual. Pero antes de eso, en otros países de Latinoamérica y el mundo, ya se hablaba del derecho a la educación, y la educación a distancia era eso, para romper o disminuir esas brechas de desigualdad en el mundo. Entonces, de hecho, hay una brecha al hablar de las TICs, en la brecha generacional, lo que bien lo decía el doctor Cajías específicamente, edades específicamente, por ejemplo, los que somos nativos digitales, emigrantes digitales, análogos digitales, que es otra categoría muy interesante, que también está en el libro. El tema del acceso al Internet, acceso a dispositivos móviles, a computadora, el acceso a la formación. Hay una diferencia que tú estudies en la Católica, en la Univalle, en la UPB, y el que estudies en la UMSA. De hecho, hay una gran diferencia en el tema de esta brecha de formación, aunque no me crean, el tema de las plataformas, el tema de la frecuencia que debes ingresar a una herramienta, por ejemplo. El tema de la brecha de la ciudad y el campo, que nunca y nunca se va a romper esta brecha. Y en este libro, para los que son maestros y maestras, hay un aporte, una crítica muy fuerte, y he agarrado un poco lo que decía una madre de familia en el campo, decía, y me ha llegado eso. Decía, ¿por qué nos tienen que mandar al campo a los maestros y maestras que son nuevitos, que salen? Nuestros hijos no son para ganar experiencia, ganan experiencia sus 2 o 3 años sus 2 años de año, en este caso provincia, tu año provincia, y vienen a las ciudades. ¿Por qué no nos mandan a maestros ya capacitados, innovadores, críticos? La pregunta es esa, ¿habrá una brecha de desigualdad? Claro que sí. Y en la economía también hay una brecha de desigualdad. Voy a hacer acá un salto muy rápido también. Yo amo esta carrera y de hecho me ha formado esta carrera y me ha dado muchas oportunidades laborales, la carrera Ciencias de la Educación. Si bien soy comunicador social, pero creo que soy más educador que comunicador social, hablamos hartísimo de esta cuestión de hacer una mirada a las leyes educativas. El Código del 55, la reforma educativa y la ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, por lo general, y si revisamos paso a paso, se hablaba de una mirada teórica. Se tienen estas 6 leyes, ustedes revisan, y los que son educadores o educadoras, maestros y maestras, se sigue hablando del profesor de computación, maestro de computación. Y si yo les hiciera alguna pregunta a ustedes, ¿qué nos enseñaban en la materia de computación? Las partes de la computadora, a lo mucho llegabas a Office. En algunas tenías computadora, no había maestro de computación. En algunas tenías 5 computadoras para 30 estudiantes. En algunas ni internet. Y esa es una verdad. Y hay un dato muy interesante que lo hemos realizado. Yo he trabajado desde el año 2014 en el Instituto de Investigación y, en este caso, Interacción Educativa de la carrera Ciencias de la Educación. Ahí, justamente el año pasado, el 2019, lo presentamos con el licenciado Huanca, esta investigación que habla de los entornos virtuales de aprendizaje, donde se tenía un dato muy interesante. De cada 10 estudiantes, 6 o 5 presentan problemas en ofimática, Word, Excel, PowerPoint. O sea, hay que tomar en cuenta que esta cuestión de no podernos adecuar en la educación superior a todo esto tiene un fondo también. Pero ahí no quiero echar la culpa a ningún maestro y maestra. Acá está el culpable. Y esta es una pregunta muy interesante para ir un poco cerrando también esta presentación. Dice, ¿quién tiene la culpa de que el sistema educativo no esté preparado para la educación virtual? Y algunos dicen, no, los maestros no están capacitados, los docentes, otros dicen el Estado no, los sindicatos. Y bueno, entramos en cierto tipo de dinámicas muy complejas. Y en este texto lo planteo. 35 años de democracia, he tomado el año 85 como inicio de la democracia, y en esos 35 años, no 14 años, como se dice ahora como discurso, en esos 35 años de democracia, jamás se ha invertido en educación de manera seria, correcta, responsable. El año 2005, 2006 repartían a las unidades educativas los data display y pensaban que con eso iban a solucionar las clases. Erróneo. Las computadoras que han repartido no han pasado por un proceso de diagnóstico, no se ha pasado por un proceso de formación. En la universidad se han dado las tablets a los docentes titulares y contratados. Y la pregunta también que habría que entrar, y al final creo que lo planteo, ¿cuántos de ellos han utilizado? ¿Han pasado por un proceso de formación? Esa es una pregunta que hay que hacerse. En 35 años desde la democracia, no se ha tomado en serio la cuestión de la educación. Tomar en cuenta como baches. Vemos como baches. Y eso pasa en las 3 instancias. Mallas curriculares, totalmente. Yo he tenido la suerte de trabajar en las escuelas superiores de formación de maestros, aparte de la universidad y bueno, en otros lados. No se tiene específicamente en una malla curricular de las escuelas superiores de formación, si revisamos, de la 1565 o la 070,
una asignatura que comience con primer año y termine con hasta quinto año, que el maestro realmente desarrolle todas esas competencias tecnológicas y digitales. Si hubiéramos tenido en las mallas curriculares eso, no iba a haber ese problema que tenemos ahora. Entonces, por un lado, tenemos la cuestión de la malla curricular, que depende específicamente de los ministerios, de hecho. Por el otro lado, tenemos el tema de los sindicatos que vienen en estos últimos años, y en el libro lo digo, siempre se han hecho énfasis más en dar cursos, diplomados o seminarios muy mínimos, muy cortos, pero no tanto así de valor de formación personal, que es un elemento que hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Por el otro lado, el tema de lo que vienen a ser la autoformación. Perfecto. Ya yo como Iván Cuevas no me he formado, mi universidad no me da, el Estado tampoco me da, mi sindicato tampoco me da. ¿Me he formado? Y esa es la otra cuestión. Hay maestros y docentes que sí, han invertido en su formación, educación a distancia, educación virtual, educación digital. Han invertido. Perfecto. Entonces ahí hay que tomar en cuenta que no hay que buscar un culpable. Creo yo que todo el sistema como tal es culpable. Y eso hay que empezarlo a reflexionar. En este texto, como les decía, está varios elementos. Esto voy a darlo de pincelada. El doctor Cajías, yo creo que lo he explicado bastante bien y me ha gustado mucho. Y también el licenciado Huanca lo mencionaba acá. Hay que dejar de pensar en las NTICs. Ese concepto es erróneo, no sirve. Ya no se habla de nuevas tecnologías de información y comunicación. Hay que empezar a hablar no solo de las TIC, sino de las TICA, de las TEP, de las TAC. Y por último, para los que son educadores de educación a distancia, que espero ya empezar a escribir un poco de esto, porque yo soy del área de psicopedagogía de la carrera de Ciencias de la Educación. Y eso es muy paradójico. Y aquí hay que romper ese mito, esa paradojía, que el ingeniero o que el informático son los únicos que tienen que hablar de TICs. No, solo ellos. Erróneo. Nuevamente hay que empezar a ver transversalidades. El último elemento que ustedes pueden ver habla de las TIID. Ese es un término que lo he acuñado yo, es propio a partir de la experiencia que se tiene en la carrera, que habla específicamente de las tecnologías de integración e inclusión para la diversidad. En este tiempo no se ha hablado de las personas con discapacidad, de los estudiantes con discapacidad, y ese es un elemento que creo que queda pendiente también, ¿no? Bueno, acá tenemos los discursos que el doctor Cajías, creo que voy a mover un poco, gracias por el aporte y siempre es bueno el tema de los comentarios. Voy a mover un poco el discurso apocalíptico y el discurso tecnocentrista lo voy a llevar al final. Y el discurso propositivo e innovador lo voy a mantener al medio, porque creo que son extremos que hay que empezarlos a reflexionarlos. No va a garantizar que un docente maneje plataformas virtuales, 5 o 6 plataformas virtuales y garantice su formación para nada. Con una plataforma virtual muy básica, entre comillas, muy humilde, puedes hacer mucho, va a depender específicamente del docente y de esa innovación y proposición que tiene el docente, ¿no? Y de hecho, quiero hacer un alto muy, muy pequeñito acá por el tema de tiempo. La tecnología siempre va a implicar costo económico, siempre. Si ustedes tienen en este momento un celular de última tecnología, mañana va a llegar una aplicación que va a requerir mayor velocidad de RAM de tu celular, otra camarita más, entonces es costo económico. Si en las universidades, ahora lo que yo tengo entendido, eso está pasando en los Estados Unidos, están adecuando los cubículos. Es interesante también tener el contraste de afuera y agradezco que esté presente también el ingeniero Julio César Copana, que lo tengo acá, de la Universidad de Virginia Tech de los Estados Unidos, que hablaba estos días un poco con él y él me decía, ¿cuándo vuelven a clases? Y él me decía, posiblemente en septiembre, y eso, están adecuando las universidades, las unidades educativas, y acá en Bolivia nos debe llevar eso. Entonces, la tecnología siempre va a implicar costo económico. Podemos tener data displays inalámbricos, que ya los hay, pero ¿qué necesita el docente? Aparte de saber manejar, requiere un celular, un dispositivo de última tecnología, una laptop que pueda conectarse y sincronizarse. Eso es costo económico. Y eso es una verdad. Bueno, pasemos, y creo que ya terminamos con esto un poco, y esta es una parte que sí yo le he visto un poco, un aspecto muy fuerte, muy crítico, diría yo. Hablo un poco de la filosofía y la praxis de las TICs, cuando le he puesto, porque he estado presente en algunos seminarios, eventos como muchas y muchos de ustedes, y escuchaba a un expositor que decía y hablaba de la anquilosada sistema educativo y reclamaba la educación no está bien formada, teníamos una área de educación a distancia en la carrera Ciencias de la Educación, se desgasaba las vestiduras. Y mi pregunta era aquí, y acá están esas preguntas, que yo digo, no es solo filosofar, no podemos entrar de la filosofía a la praxis. ¿Qué es filosofar? Tengo un informático y le digo, por favor, habilítamelo la videoconferencia, así, ¿con cuál se silencia? ¿Con cuál comparto la pantalla? Me lo ha subido esa tarea, por favor, mañana tengo esto, dependencia. Y yo después estoy rajando en un evento, en cualquier seminario, diciendo, las tecnologías no sirven, que los maestros o maestras no están formados, que los docentes, pero si yo no puedo ni habilitar una videoconferencia, eso se llama filosofar. Que no está mal, ¿sí?
sirve, pero para una parte práctica no. ¿Cuándo funciona la praxis? Aprender para enseñar. Cuando uno sabe que en el Zoom, las personas que tienen dificultad en habilitar el micrófono, la cámara, y dice, esto se aprieta así, ha vivido, sabe que genera una frustración no escuchar, pero tampoco poder hablar. Perfecto, y entra con la cuestión de las emociones y la empatía, y sé que mi estudiante va a tener ese problema. Tengo que ser empático. No tengo que decirles, utilicen Google Meet, utilicen Zoom, Animating, Jitsi Meet, y bueno, si quieren les puedo mencionar alrededor de las 20 herramientas de videoconferencia y alrededor de las 42 plataformas virtuales. El docente tiene que pasar por esa etapa de aprender, pero aprender a fondo, profundo, ver qué dificultades voy a tener. Perfecto, no funciona esto. Sé que cuando se lentea el internet tengo que apagar la cámara, configurar la calidad de los píxeles. Eso el docente tiene que aprender. Y nosotros, como docentes, debemos enseñar con el ejemplo. Sí, ¿por qué? Acá justamente ponía una frase muy interesante para ir cerrando un poco. El texto está llenado de frases y al final de esto se les va a enviar también digital a las personas que quieran. Tenemos sus correos, con todo gusto les voy a mandar en digital. Y dice, el que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Platón. Esa es una verdad. Hay que empezar. Nosotros como docentes tenemos que empezar a apretar, hurgar los botones, empezar a trabajar y después recién trabajar con nuestros estudiantes. Y eso pasa, por ese caso, en todo el sistema de educación, tanto regular, pero también superior. A ver, estos son los pasos por los que fracasa, de hecho, un proceso de formación virtual que está en este libro. Lo voy a pasar muy rápido. El tema de la expectativa, el miedo. En la cuarentena teníamos esto. Postura negativa. Hay docentes y estudiantes que están optando y diciendo no educación virtual. ¿Será por el tema del docente o será realmente porque no tienen recursos económicos? Esa es una pregunta que debemos hacernos. La angustia, el reclamo, el abandono, el aislamiento, el desánimo y rendición. Esas 5 etapas que yo digo en este libro, que fracasa la educación virtual o cualquier proceso de formación virtual, ¿fracasan cuándo? Cuando no hay un acompañamiento de tu institución, cuando no hay un acompañamiento del responsable de informática educativa o pedagogía educativa digital. En otras carreras de otras universidades ya se habla, ahora ya no se habla de esa errónea mirada de la educación a distancia y educación virtual, se habla de la pedagogía digital. Y eso es otro elemento, tiene otro tipo de coyuntura, tiene otro tipo de mirada. Pero bueno, sea cualquiera de esas miradas, hasta la etapa 5 se tiene. Debe haber un acompañamiento del maestro, del papá, del facilitador, del educador, educadora, docente de cualquier carrera. ¿Y dónde pasamos después? Ya pasamos al tema del intento, logro de oportunidades y generamos la adaptación. Eso hay que empezar a trabajar. Bueno, esto es lo último. El COVID-19 ha visibilizado deficiencias, dificultades y carencias en el sistema educativo boliviano, indudablemente. Y hay que empezar a entrar desde una mirada de formación progresiva y por niveles. ¿Qué quiere decir eso? Los procesos de formación han entrado así, han dicho, muy bien, los docentes o maestros vengan, se los va a formar a todos por igual, y ese es un gran error. Era que se vea por niveles. Hay docentes que de hecho se han ido adecuando, perfecto, nivel más avanzado. Docentes que están yendo con calma, perfecto, vamos con calma. Ir nivelando. Eso se llama la transición. Una transición de la educación presencial a la virtual integrada académicamente. ¿Por qué? Porque si hablamos de migraciones, nos metemos a todos que capaciten, perfecto, ya se les ha capacitado, gracias, quien pudo lo logró bien y quien no pudo, pues lo sentimos. Esa es la migración. Y eso viene, ese término viene específicamente del área de la población. Entonces, lo que falta, creo, en todos estos procesos ahora, y hay que empezar a implementar y empezar a pensar y repensar, es mirar ese sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación a los procesos de formación. El monitoreo, seguimiento no quiere decir cómo está el docente avanzando, a ver, mostrame cómo está llevando, no. Es un proceso de monitoreo que te va a permitir ver en qué tiene desventajas, en qué puedes apoyarle al docente, qué le falta, cómo puedes potenciar esas competencias que ya no les voy a hablar en esta presentación, pero está en el libro. Hablo de 4 competencias y eso yo le decía a un colega hace mucho tiempo, le decía, yo no voy a repetir términos o conceptos que son descontextualizados, que los dicen textos, como en mi caso, sino hay que empezar a generar teoría a partir de la práctica vivencial de nuestro contexto. Yo he planteado 4 competencias, que la primera es la teórica, o sea, que un docente debe conocer cualquier herramienta de manera profunda. Debe conocer un docente específicamente el tema de lo actitudinal. ¿Por qué de lo actitudinal? Y voy tratando un poco con esto. Porque si tú no tienes actitud, no motivas a tu estudiante, no vas a lograr ese proceso de interaprendizaje.
las tecnologías de información y comunicación en educación, en la carrera que tú veas, ya no es pues yo enseño y tú aprendes. Yo voy a hablar una hora y ustedes tengan su micrófono apagado. Es erróneo. Hablamos de un proceso de interaprendizaje, 20 minutos de exposición, hagamos grupos virtuales, perfecto, volvamos, debatamos, juguemos. Esa es la mirada. Y eso es parte de la actitud. Es una competencia actitudinal que todos lo tenemos. Tenemos la otra competencia que es la aplicativa, lo que les decía. Que nosotros como docentes, como maestros y maestras, tenemos que colgar los botones, apretar, cerrar, configurar, porque no podemos hacer eso con nuestros estudiantes y mucho menos con niños y niñas. No son un experimento. Entonces hay que empezar. Y por último tenemos el tema de la competencia innovadora. Aquel que innova, ve nuevas formas, ve diferentes formas de educar. Y ahí incluso si yo tengo estudiantes que no tienen acceso a Wi-Fi para el tema de las videoconferencias, puedo trabajar con lo que son los entornos virtuales sociales, que son WhatsApp, Facebook, al que accede y puedo hacer una clase así, vivencial, como lo haría presencialmente. Bueno, las invito y los invito a que puedan leer este libro. Como les digo, tenemos sus correos. Les vamos a hacer llegar ya de manera física en esta medida que ya se pueda, pero en digital sí les vamos a enviar a los correos electrónicos para que ustedes, como les decía, citen, vean, analicen. Hay muchos aportes, son 11 puntos que habla desde diferentes perspectivas. No he tocado varios elementos que ya el doctor Fernando Cajías y el licenciado Orlando Huanca lo han compartido con ustedes. Muchas gracias y pues nuevamente agradecer a la gente que ha hecho posible justamente este aporte, ¿no? A las personas que han hecho posibles este aporte. Agradecer a la magíster Marta Choque por la corrección de estilo, agradecer a la licenciada Caterine Pavón por la corrección de estilo, al licenciado Orlando Huanca por los comentarios, al doctor Fernando Cajías por, en este caso, los comentarios, a mis estudiantes de las diferentes asignaturas y carreras, a mis colegas de la carrera de Turismo, Trabajo Social, Ciencias de la Educación, Medicina, y de hecho por siempre estar conmigo y intercambiar esos criterios y permitirme crecer profesionalmente y aportar con algo pequeñito que es este libro. Esperemos tener ya la investigación desde el Instituto de Investigación e Interacción Educativa de la carrera Ciencias de la Educación. Esperemos para este mes de julio ya presentar esa investigación que habla de las competencias digitales en educación superior. Y bueno, agradecer también al licenciado Luis Salcedo de Televisión Universitaria. Gracias por la moderación del evento. Ahora sí, bien, muchas gracias, licenciado, a usted más bien por la confianza. Y bueno, se hizo ya la presentación del libro con todos los detalles. Le había dicho al inicio que íbamos a habilitar un espacio de preguntas precisamente y quienes quieran preguntar deberían ingresar o deberían mandar su pregunta al chat. Así que déjeme decirle, licenciado, hay algunas preguntas, son preguntas dirigidas al autor. Voy a ingresar al chat y vamos a poder ver estas preguntas precisamente que nos han mandado muchas personas en esta tarde. Quiero indicarles también de que ya casi llegando al final, una vez que tengamos las preguntas, vamos a revisar aquellas. A ver, me dicen por acá, hay algunas preguntas que nos ha llegado. Hay felicitaciones también. Abel Paucara dice buenas tardes, licenciado Iván, muchas felicidades. Yalimar Posadas dice excelente, felicitaciones. Felicidades, estimado Iván. Jorge Antonio Gutiérrez, Ivanova Cayata Vaca dice felicidades, Iván, saludos. Luis Mamani Sánchez, un saludo cordial al doctor Fernando Cajías, al licenciado Orlando Huanca Rodríguez, y también dice muchas felicitaciones a Magíster Iván Cuevas, profesional que inspira a estudiantes, profesores, sobre todo amigos. Felicidades, Iván, dice Mónica Chacón. Álvaro dice felicidades, excelente su presentación, siga adelante. Bien, ¿qué pasa cuando tiene, Iván, si es importante decirlo, el tema de se les va a brindar el libro a través de sus correos, ¿verdad? Es importante que eso podamos reiterar para que la gente también tome en cuenta aquella situación, por favor. Estimado Luis, sí, se les va a enviar a los correos electrónicos el libro en digital y ahora estamos en la digitalización. El libro es muy didáctico, está con colores, muy agradable y de hecho tiene varios elementos para que puedan tenerlo. A los correos electrónicos les vamos a enviar. Muy bien, ahí está. Entonces, a los correos electrónicos se les va a enviar el libro en sí. Quiero pedir también al doctor Fernando Cajías de la Vega, ya en la parte final, y al licenciado Orlando Huanca, por favor, que puedan habilitar sus cámaras correspondientes, que puedan habilitar la cámara
para que, bueno, toda la gente que está con nosotros a través de Zoom pueda también saber que están con nosotros. Ahí está el doctor Fernando Cajías, quien también ha estado en la primera parte de esta transmisión. Al licenciado Orlando Huanca también lo vamos a invitar a que pueda habilitar la cámara. Ahí está, el licenciado Orlando Huanca también ha estado con nosotros. Bueno, quiero agradecerles por haber estado con nosotros estos minutos y por ser parte del programa que tiene que ver con la presentación de este libro que lleva el nombre Nuevos Escenarios de las TICs en Contextos Educativos Reales. Gracias al doctor Fernando Cajías. Muchas gracias. De nuevo un gran abrazo, Iván. Mucho éxito con el libro y gracias por el aporte. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias al licenciado Orlando Huanca también, por favor. Gracias, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Reiterar mis saludos y doctor, cuídese. Usted también. A todos también. Queremos volvernos a encontrar, estrechar esos abrazos que se acostumbra. Y bueno, pues una vez más, muchos hayayas para Iván y que sea en buena hora y adelante, Iván.